Queridos hermanos y hermanas, en este video quiero hablar del conocimiento que tuvimos cuando jóvenes de una gran personalidad de la Iglesia Católica. Se trata de Monseñor Fulton Sheen, que llegó a ser obispo en los Estados Unidos y de manera especial se destacó por su apostolado con los medios de comunicación. Él supo tener programas de televisión que todavía hoy día se siguen reeditando con un éxito total. Por ejemplo, llegó a tener un programa donde él hablaba de Jesucristo y explicaba el Evangelio y cuál era la actitud que tenía que tener el ser humano para seguir a Jesús, con un éxito notable. Recuerdo que decían los periódicos que lo escuchaban a él, los programas que él hacía semanalmente, de coast to coast, desde la costa del este de los Estados Unidos hasta la costa del oeste, es decir, todo el país. Incluso en un momento hubo alguien que quiso como hacerle la contra y entonces buscaron de poner en un programa al mismo horario, también como para que pudiese verse en todo el territorio de los Estados Unidos, nada menos que a un gran cómico que algunos de ustedes habrán conocido, tal vez de películas antiguas, Bob Hope. Y sin embargo, no solamente no perdió el rating Fulton Sheen, sino que aún lo aumentó. Yo quisiese de él decir algunas cosas, como para tomar nosotros conocimiento de sus ejemplos para tratar de imitarlo en la medida de lo posible. Se decía de él incluso que fue un santo inteligente que aún sabía de buen humor. Era un hombre que tenía una alegría espiritual muy honda, muy profunda, y que incluso lo manifestaba en su hablar corriente cotidiano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, puedo decir personalmente, aunque no hayamos tenido una conversación muy fluida. Y fue con ocasión de su visita a la Argentina, más en concreto a la ciudad de Buenos Aires, cuando él, según lo que yo recuerdo, intervino en programa de televisión propio, donde solamente él era la figura central, por lo menos en dos oportunidades, es decir, en dos momentos distintos de la historia argentina. Tuve la suerte de poder estar en el estudio donde él tuvo su programa la primera vez, que era en los estudios de Canal 11. Canal 11 quedaba en ese entonces, creo que es en el mismo lugar donde está ahora, solo que ahora es un edificio muy grande. Antes recién comenzaba, era una cosa más bien chica, en la zona de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién era el que había hecho posible que estuviese yo en ese número pequeño de gente, porque no cabía más en el estudio, que queríamos seguirlo a Fulton Sheen en su programa? Fue un sacerdote pasionista, que llegó a ser provincial de los pasionistas en Argentina. El nombre, no de religioso, sino el nombre de él propio, era Andrés Kilian.
era un sacerdote descendiente de irlandeses, muy bueno también, que era muy amigo de nuestro grupo de jóvenes, porque nosotros vivíamos en la parroquia vecina a la parroquia de él. La parroquia nuestra era la parroquia de San Bartolomé, Apóstol, en la calle Chiclán y Buedo. Y él era de la parroquia vecina, más tirando al centro, que se le llamaba comúnmente Holy Cross, la Santa Cruz, porque había sido en esa parroquia siempre de los pasionistas de la provincia de, de, de Estados Unidos y de Inglaterra. Eran pasionistas de habla inglesa. Y ahí, a esa parroquia fue, en el tiempo que estuvo para hacer su programa, estuvo Fulton Sheen viviendo. Incluso recuerdo de haberlo conocido allí, cuando al fondo del pasillo él salió estaba de entrecasa, por supuesto, ni siquiera con Clermont, y como está uno en entrecasa, incluso sin ponerse los tiradores, sino los tiradores echados para atrás. Pues el padre Kilian nos llevó al estudio del Canal 11 en Constitución a ver a Fulton Sheen, famoso Fulton Sheen. Nosotros lo conocíamos a él. Siempre recuerdo que el padre Lojoya era muy aficionado a Fulton Sheen y leíamos prácticamente todas las obras que salían en español. El primer amor del mundo, dedicado a la Santísima Virgen, La vida merece vivirse, la relación entre la misa y el Calvario, el cuerpo místico de Cristo. Un libro que todavía es el día de hoy que yo lo recomiendo muchísimo, es Casados ante Dios. Es lo mejor que conozco sobre la naturaleza y espiritualidad del matrimonio y la familia. Me acuerdo que es editado en Argentina por la editorial MC, llamada en aquel entonces, creo que ya no existe. Y bueno, y muchos otros libros más que con el correr del tiempo fuimos llegando a poder leer y a conocer, como por ejemplo él mismo hizo hacer a un buen filósofo americano, McFadden, un libro sobre la naturaleza filosófica del marxismo, cuyo prólogo lo hizo el mismo Fulton Sheen. Y acá va algunas de las ideas que quiero comentar. Fulton Sheen era un hombre de una gran preparación teológica. Él fue un alumno fiel de Santo Tomás de Aquino. Conocía perfectamente bien los tratados principales escritos por el Santo Doctor. Y entonces tenía una seguridad doctrinal enormemente grande. Incluso eso les permitía hacer adaptaciones al nuevo auditorio para que lo escuchasen con entusiasmo. Tanto entusiasmo que en esos programas, por ejemplo, que acabo de decir que se transmitían en Estados Unidos de coast to coast, de costa a costa, se estima que lo veían 30 millones de personas en aquel entonces. Otra cosa, ya que estoy hablando del programa de él por televisión, otra cosa que él tenía, que se preparaba muy bien para las predicaciones. No era de ninguna manera una persona que improvisaba, sino que él dedicaba tiempo a prepararse para sus programas de televisión, como se dedicaba tiempo para cuando tenía que predicar en cualquier lado. Como debe hacer cualquier persona que quiera evangelizar eficazmente, tiene que prepararse
y si no se prepara, no va a ser un gran evangelizador. Él, por ejemplo, y lo narra él en uno de sus libros, creo que es en la autobiografía, él había llegado un momento que tenía un estudio ya montado en su misma casa, para hacerlo con comodidad, donde él podía verse reflejado en un espejo cuando ensayaba para ver si estaba haciendo los gestos correctos que acompañaban a lo que él decía, para tener, digamos, gente que entendiese lo que él hablaba. Y ya solía escribir lo que iba a decir, supongamos que iba a decir al domingo siguiente, lo escribía el día lunes, en inglés. Pero después, no contento con eso, él lo escribía, además, o en francés o en italiano, para ver él si él mismo había entendido lo que iba a decir. Y entonces llamaba a uno o dos, o varios miembros de su staff que lo escuchasen y les hablaba en francés o en italiano, a ver si ellos lo entendían. Y si lo entendían, bueno, estaba bien, estaba listo, ya casi preparado para dar el sermón por televisión. Aún lo preparaba más y finalmente lo sabía prácticamente de memoria. Entonces él no utilizaba ningún papel para hablar, sino que lo tenía claro en su mente. Y así entonces es como él llegó a tener la fama que tuvo, muy bien lograda, porque lograda a esfuerzo propio. Lo hacía, escribía los sermones delante del Santísimo Sacramento para que Dios mismo le ayudase, le inspirase. Hacía muy a menudo, es decir, todos los días. Todos los días él había tomado la decisión, según cuenta, ya en el día de su primera misa, de no dejar de hacer nunca, ningún día, su hora de adoración. Y así se mantuvo a través de los tiempos, de los años. Incluso cuenta anécdotas que son lindísimas. En una oportunidad, volviendo a New York, tuvo que hacer escala en Chicago, y ahí fue a una parroquia católica, porque le quedaban unas horas libres, y entonces le dice al párroco que si podía hacer su hora de adoración en la iglesia. Sí, padre, cómo no, pase. Lo llevó, lo puso ahí en un banco y él se quedó haciendo la adoración. Cuando termina la adoración, ya había terminado, tenía que volver al aeropuerto. Se encuentra que estaban las puertas cerradas. El párroco de ahí de Chicago se había olvidado que estaba él adentro rezando y quedó encerrado. Y entonces fue a la sacristía, vio una ventana, abrió la ventana, podía salir por ahí, salió por ahí y se tiró hacia afuera, cayó en la carbonera, en donde tenían el carbón para la calefacción. Y así, de una manera tan simpática, pudo salir de esa iglesia en donde había entrado para hacer su hora de adoración. Así preparaba los sermones, así preparaba sus libros. Ha escrito él 96 libros. No ha habido en la historia de Estados Unidos ningún obispo que haya escrito tanto como Fulton Sheen. Porque así como fue tan ágil, decidido, enérgico, en transmitir el Evangelio por medio de la palabra, también lo fue por medio
de la escritura. Libros famosos que han tenido muchas ediciones, muchísimas ediciones, y no solamente en su lengua, sino en varias lenguas. Distintos tipos de libros sobre distintos temas, distintos aspectos de la fe, de la moral, de los sacramentos, de la oración, de los monumentos católicos. Ese fue este gran hombre. Recuerdo de manera particular la vez que estuve participando de un programa de televisión dado por él. Si yo mal no recuerdo, había un traductor argentino que, según lo que yo pienso, debería ser Pancho Ibáñez, pero no estoy seguro. Tendría que confirmar esto. Y él desarrollaba el tema, tenía, en primer lugar, lo primero que recuerdo, él entra al estudio, había una imagen en el centro de la Virgen María, lo primero que hace es acercarse a la Virgen, ponerse en actitud de oración, rezar, un rato largo, hasta que no sé cómo se dio cuenta, le avisaron de que ya estaba prendida la filmadora, y entonces se da vuelta con una sonrisa en su rostro y dice: bueno, estuve hablando con la Virgen, estuve rezando. Así comenzaba el programa. Y luego, durante el programa, había un encargado, que se ha preparado por él, el cual él decía que era un ángel, que lo que él escribía en el pizarrón, en determinado momento, él se corría, lo hacía, lo que hablaba lo hacía de pie y caminando a veces, y entonces se corría, y fuera de cámara había uno que borraba el pizarrón. Y entonces él decía: bueno, el ángel me borró el pizarrón. La segunda vez que él estuvo, no fue traductor de él Pancho Ibáñez, sino que fue un sacerdote español, capuchino, de barba grande, que él estaba sentado. Una traducción hacía más bien exactísima, prácticamente palabra por palabra de lo que decía Fulton Sheen, pero no era tan ágil como la del traductor argentino. Y ese capuchino español fue el traductor en la segunda tanda. Seguía así la conversación, la explicación, el sermón de Fulton Sheen, y finalmente se llegaba al final, donde la gente aplaudía porque le había encantado lo que él había dicho, y él, ya casi fuera de cámara, seguía haciendo así para que lo sigan aplaudiendo, para que los que no lo veían, los que estaban fuera de cámara, escuchasen que el aplauso se prolongaba. Es decir, hacer una especie como de trampa, digamos, entre comillas, para que demostraba el manejo que tenía de la técnica de la televisión. Por eso conocía perfectamente bien el tema de las luces, conocía perfectamente bien el tema de los sonidos. Y entonces lo único que nos quedaba ahí, él ya había salido de la escena, era salir. Afuera había un coche que lo estaba esperando para llevarlo de vuelta a Holy Cross. Y cuando él sale, que sale saludando así a todos y con la simpatía en el rostro, y yo estaba del otro lado del auto y lo veía perfectamente bien. Cuando se fue acercando más, era muy joven yo, pegué un grito: ¡Viva Fulton Sheen!
Y él inmediatamente se rió más y me miró, se sonrió y dijo algo que hizo que todos se riesen, que yo no entendí, no escuché bien. Y ni siquiera pregunté al que tenía al lado mío, que era el padre Andrés Kilian, que hablaba perfectamente bien inglés. Ni siquiera le pregunté qué era lo que había dicho, no me interesaba. Ya había habido ahí una pequeña comunicación que yo ni esperaba. Pero así era este hombre que tanto bien ha hecho, que tanto bien sigue haciendo y que esperamos, Dios mediante, que pronto, muy pronto, llegue al honor de los altares, como aparentemente ha de llegar, ya que se le ha reconocido el haber obrado un milagro como prueba de poder en este momento llegar a ser beato. Este hombre lo enterraron finalmente en la cripta de San Patrick, en la Quinta Avenida de New York. La vez que vayan a New York, no dejen de ir a San Patrick y no dejen de ir a saludarlo a este hombre, que hizo un trabajo enormemente importante, porque fue él, por su obra misionera, el que dio a entender a toda la nación americana que los católicos no están contra la nación, sino que están a favor de la nación. Propiamente, él dio al catolicismo una identidad americana. Que él los bendiga.